7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la Mañana de Federico en el radio en este viernes 1 de agosto. Sí, 1 de agosto. Hoy es el principio y el inicio de las vacaciones para muchos afortunados. Es el inicio del fin de las vacaciones para los más desafortunados. Pero bueno, al final todo el mundo contento. Aquellos que vienen de vacaciones porque vienen relajados, satisfechos y sobre todo con muchas ganas de trabajar. Y los que nos iremos en las próximas horas, bueno, pues encantados después de haber cumplido, creo que con el trabajo y con el compromiso durante 11 meses y disfrutar del mes que nos queda de relajación y de descanso. Así que bueno, aunque estaremos de alguna manera u otra trabajando para la siguiente temporada. Hoy es el día de San Alfonso, así que felicidades a todos los Alfonsos que nos están escuchando y especialmente a todos aquellos que son miembros del Club de Libertad Digital. Felicidades a todos ellos. Hoy continúa el anticiclón sobre la península. Ojo, porque comienzan a aumentar las temperaturas después de estos días que hemos tenido de relax veraniego, llamémosle así. Los cielos van a estar despejados prácticamente en todo el país y además tenemos pues una segunda ola de calor del verano que ya nos adelantan y que ya nos anuncian y que nos va a acompañar hasta el próximo martes o miércoles con temperaturas que van a superar los 40 grados en varios puntos peninsulares. Así que manténganse a la escucha y muchísima precaución. Ya saben que en este caso no hacer ejercicio físico durante las horas centrales del día, que yo sigo asombrándome cuando a partir de las 3 de la tarde empiezo a ver gente que sale de sus casas a correr a esas horas. Por favor, muchísima precaución porque el golpe de calor no avisa. Y luego, por supuesto, las personas más mayores y los ancianos, los más jóvenes y los niños, por favor, a esas horas también en casita, en la piscina, en la playa y a la vera del aire acondicionado si es posible. A esta hora en Madrid ya tenemos 20 grados, hoy vamos camino de los 35, la máxima nacional se va a registrar en Badajoz con 40 y también se repite la mínima en Soria con 10 grados. Un día más, seguimos muy pendientes de esos 3 incendios que se han declarado en la península, los principales incendios desde hace varios días que afectan a Extremadura, Castilla y León y en Galicia. Los 3 evolucionan de forma favorable. El incendio de Cuevas del Valle en Ávile está más cerca de la estabilización. Ya saben ustedes que era el más complejo hasta el día de hoy. El fuego ya no tiene un frente de llama activo en los municipios cercanos y no quedan vecinos confinados. Así que bueno, es una buena noticia. También llegan buenas noticias desde las Urdes, en Cáceres. Allí los equipos de extinción han estabilizado el 80% del perímetro, aunque, atención, se ha calcinado una superficie cercana a 35 kilómetros. Bueno, esto la verdad es que es siempre una pena y una catástrofe. En Galicia, en A Cañiza, Pontevedra, el fuego declarado el miércoles sigue activo, pero todos los vecinos han podido regresar a sus hogares. ¿Quién será el siguiente? ¿Quién será el siguiente? ¿Quién será el próximo? Disculpen que verbalice la pregunta que me planteo desde hace unos días cuando conocimos el caso del comisionado con apellido de Ángel, pero que ha acabado por resultar ser un pobre diablo. No soy la única, creo, no soy la única que se hace esta pregunta, que se la plantea. De la incontinencia curricular hemos pasado al pánico de la curriculitis y ahora buena parte de los cargos públicos y de los políticos de unos partidos y de otros repasan sus referencias laborales al milímetro y al mismo tiempo buscan en los archivos para poder documentarlas. Está bien, esto se tenía que haber hecho hace tiempo, se tenía que haber hecho hace mucho tiempo. Ayer hasta ahora les contábamos la dimisión de José María Ángel por falsificar su título universitario de la forma más burda posible. Hoy en el diario El Mundo tienen de una manera muy gráfica esa falsificación en cada uno de los puntos del título universitario en comparación con el título universitario que realmente se tenía que haber expedido. Es decir, cómo de una manera burda y absolutamente descuidada hizo esa falsificación. ¿Por qué? Porque conocía y sabía y era consciente de su impunidad. Es decir, sabía perfectamente que ese título universitario no lo iba a cotejar ningún tribunal y no lo iba a revisar nadie. Yo decía ayer aquí en la tertulia
que seguro que eran muchos los que nos estaban escuchando y se estaban llevando las manos a la cabeza, porque en un país donde para solicitar cualquier tipo de ayuda, una beca comedor, una beca para unos libros de texto, para solicitar, no sé, un abono transportes, tienes que presentar una documentación compulsada, además una documentación que tiene una fecha de caducidad, que la tienes que renovar a los 6 meses si es que no has hecho el papeleo. Bueno, es que para poder ir a un centro municipal deportivo para dar unas clases de tai chi, tienes que presentar una documentación que la revisan al milímetro y que haya una cantidad de cargos públicos que durante años y años hayan disfrutado de determinados niveles de funcionariado que lógicamente van acorde con una nómina y con unos beneficios y que nadie lo haya revisado. Es que tiene delito y es grave, es muy grave. Nos sorprendió desde luego muchísimo el comunicado del protagonista, entre otras cosas porque negó los hechos. Más nos ha sorprendido la reacción de su superior inmediata, la ministra de Ciencia, Diana Morant, que también pasa por ser la lideresa de los socialistas valencianos. Nosotros no pedimos títulos, lo que pedimos es hoja de servicios. A un político no lo hace el título académico, lo hace su currículum de trabajo. Y desde luego José María Ángel cumplía con todos los requisitos para ostentar la presidencia. Y por otra parte, yo vuelvo a repetir que no me arrepiento de haber hecho presidente a José María Ángel y no voy a renunciar a él. No sé exactamente qué es lo que quiere decir, bueno, sí sé exactamente lo que quiere decir la ministra con estas palabras porque lo ha dicho claramente, no voy a renunciar a él, es decir, va a seguir contando con él para su equipo. Siguiendo la teoría de la ministra de Ciencia, Diana Morant, cualquier persona, a pesar de que no tenga el título que le acredita, puede optar a cualquier puesto de la administración del Estado. Es decir, yo no tengo una carrera universitaria, sin embargo, quiero aplicar a un nivel 26, por ejemplo, de la administración. Total, es que yo tengo mucha experiencia y además soy muy solvente en mi trabajo, pero no tengo una carrera universitaria, por ejemplo. Esto es lo que nos está diciendo y este es el mensaje que está lanzando la ministra. No sé sinceramente si es peor el que presente la dimisión o las disculpas que acompañan a esas dimisiones. No se entiende tampoco muy bien este cierre de filas de Morant ante un cadáver político presente y menos aún cuando solo durante el día de ayer 3 ministros del gabinete, 3 compañeros del Consejo de Ministros de Diana Morant salieron a aceptar públicamente la dimisión del comisionado sin matices. Se ha presentado esa dimisión en esa carta que, por supuesto, el Gobierno de España acepta. Bueno, yo creo que lo importante es el hecho y lo importante es que esta persona, después de haberse conocido estos extremos, ha dado un paso atrás. Dicho esto, las decisiones personales de quien dimite y no dimite hay que respetarlas siempre y en todo caso. Me encanta porque no sé si se han dado ustedes cuenta, cuando a uno le pillan con el carrito del helado pasa de tener nombre y apellidos a directamente a ser un personaje anónimo. Esta persona, este individuo, cada cual que haga con su decisión lo que considere oportuno. Ahora ya dejas de tener un nombre y dejas de tener un apellido. Hay muchos que interpretan que Diana Morant, no sabemos si por ignorancia o porque tiene algo que ocultar, ha ligado su futuro político al del señor Ángel. Veremos a ver qué es lo que sucede próximamente, pero Diana Morant venía y estaba llamada a ser la lideresa del Partido Socialista de Valencia y la próxima presidenta de la comunidad autónoma por parte del Partido Socialista, al menos candidata a esa presidencia. Claro, la dimisión de José María Ángel echa por tierra la campaña del PSPV contra Carlos Mazón, basada lógicamente en la Dana, en la riada mortal de la Dana, en la que fallecieron y perdieron la vida 230 personas, más de 230 personas. Y como es lógico, este no ha tardado en utilizarla para reposicionarse. Ayer Feijóo, en su balance epílogo del curso, le preguntaron precisamente por Mazón. Le preguntaron por Mazón y en concreto por la reunión que en la víspera había mantenido con algunas de las asociaciones que representan a las víctimas de la riada. Algunas, no a todas. Y no a todas las víctimas, porque son muchas, por cierto, las que no están adscritas a ninguna asociación. Esta era su respuesta. Ninguna de las 2 organizaciones me ha pedido la dimisión del señor Mazón. La primera de ellas ha sido muy clara. Yo no vengo aquí a pedir la dimisión del señor Mazón. La segunda me ha dicho, yo no vengo a pedir la dimisión del señor Mazón, pero creo
Nuestra opinión es que el señor Mazón no debería de continuar. Bueno, yo respeto su opinión, como es natural, y les recordé que el futuro político del señor Mazón, él lo ha unido a la reconstrucción. Claro, esto se puede interpretar de muchas maneras. Él lo ha unido a la reconstrucción. Con esto nos quiere decir el señor Feijóo que si la reconstrucción no llega a tiempo o no hay reconstrucción, el señor Mazón dejará de ser el candidato a las próximas elecciones para la presidencia de la Comunidad Autónoma de Valencia. Claro, él no confirma a Mazón en su puesto, ni muchísimo menos. Es cierto que tampoco el señor Feijóo dice exactamente la verdad. Lo que le presentaron, al menos una de las asociaciones de las víctimas de la riada, era la solicitud por parte de todos sus representados, todos los miembros que forman parte de esa asociación de Horta Sud, que solicitan el cese de Mazón. Y lo que les explicó el presidente del Partido Popular, Feijóo, es que él no tiene esa capacidad de cesar a un presidente autonómico, aunque sea de su partido. Esto es al menos lo que ellos explicaron. Le traslado lo que solicitaban los miembros de esa asociación. En cualquier caso, es muy interesante lo que dijo ayer. Si no hay reconstrucción, no hay Mazón, ¿qué se considera que sea el punto óptimo de la reconstrucción? ¿O hasta qué punto tiene que llegar Mazón en la reconstrucción para ser el próximo candidato? En fin, todo esto nos puede dar lugar y puede dar pie a muchísimas reflexiones en la tertulia, luego lo abordaremos. Y otro protagonista del día, mejor dicho, el protagonista de todos los días. Tengo que conseguir una reunión para los amigos de Coldo en carretera con Javier. Recordar mañana hablar con Tere de Talgo, que el jefe hable con Isabel. Reconozco que esto de Coldo es que es un saco sin fondo, la verdad. Libertad Digital hoy les publica este audio en el que Coldo García, le acaban de escuchar, se recuerda a sí mismo, es decir, habla en tercera persona, que debe hablar al día siguiente con una tal Teresa de Talgo y que el jefe, que podría tratarse de José Luis Ábalos, tiene que hablar con Isabel, que en este caso se trataría precisamente de la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Es la mañana. Es radio. Vamos, que utilizaba también la grabadora Coldo para hacer su propia agenda y su propio dietario personal en donde se iba recordando las cosas y las materias que tenía que abordar. Este Coldo de verdad no nos deja un día sin sorpresa. La propia Pardo de Vera, por cierto, Isabel, la que aparece en ese recordatorio de Coldo, también está imputada, les recordamos, por los delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en la Audiencia Nacional por su implicación en esa adjudicación fraudulenta de obra pública a cambio de comisiones ilegales, lógicamente, o el enchufe de la prostituta de Ábalos, Jessica Rodríguez, en la empresa pública Ineco. Recordar mañana hablar con Tere de Talgo para que el jefe hable con Isabel. Esto es lo que se dice a sí mismo Coldo García. Luis Díaz, Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Buenos días. Hay más protagonistas hoy. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Hay más. Por ejemplo, la hermana de Santos Cerdán, que cobró de Servinavar, se niega a entregar su acta de concejal pese a darse de baja del PSOE. La dirección del partido le exige que cumpla con los estatutos de los que es conocedora y que renuncie a su condición de edil. Cobró solo en el año 2000 22.000 euros. Un cuñado de Cerdán también cobró de Servinavar 61.000 euros en 4 años por trabajos como albañil. La información tributaria de la Hacienda Foral de Navarra sobre la empresa Servinavar, clave en esta trama Coldo Santos Cerdán, refleja pagos igualmente a un hermano de la esposa de Santos Cerdán entre 2019 y 2022 que ascienden a 61.600 euros. Bueno, y después de la performance con la que nos sorprendió a todos a principio de junio en el Hotel de Madrid, la famosa fontanera del Partido Socialista, lo recordarán todos ustedes, esa performance en donde ella se presenta, está 10 minutos delante de las cámaras porque había citado a los periodistas y a los gráficos a 1 hora, ella se presenta 15 minutos antes, se planta en esa silla y tras esa mesa en un hotel madrileño, 15 minutos los periodistas y los gráficos grabándola, la señora que no sabía dónde mirar, da la hora en punto y como Cenicienta ella empieza a hablar con los zapatos puestos y de repente cuando finaliza su intervención
aparece Aldama. Bueno, y ahí ya se monta, imagínense ustedes, es que seguro que lo recuerdan. Ahí estaba todo el mundo. Se lo contamos aquí en directo. Es más, estábamos en directo, recuerdo perfectamente, con Rubén Fernández, estábamos dando en directo aquí en el programa esa intervención y no sabíamos exactamente qué es lo que estaba sucediendo cuando de repente empezamos a escuchar audios y comentarios de los periodistas allí presentes, entre otros Rubén Fernández, ¿qué es Aldama? ¿Qué es Aldama? ¿Qué es Aldama? Bueno, pues ahí estaba Aldama. Hoy Leire Díez regresa a las páginas de los periódicos después de que un juez le haya citado como imputada por sus intentos de obtener información contra los agentes de la UCO que investigan la corrupción del Partido Socialista. Seguro que escuchan, vamos a ver si podemos recuperar ese momento del Confidencial en donde Leire interroga, se supone que a una de las personas que estableció contacto con ella y en donde, bueno, pues de alguna manera trataba de implicarle en la búsqueda de información comprometida para uno de estos agentes, para el agente Balas. Yo soy de abreviar mucho esto. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo, necesito a Balas. Vale, listo. Claro. Vale, ahora, ¿qué me ofrecéis? Es sencillo, ¿qué me ofreces? Encima de la mesa. Leire Díez deberá comparecer en calidad de imputada acusada de cohecho y tráfico de influencias. Un juzgado de Madrid ha aceptado la querella presentada por Hazte Oír por las grabaciones en las que la fontanera del PSOE ofrecía beneficios judiciales a cambio de información contra la UCO. Díez ha sido citada el día 11 de noviembre y junto a ella, pero como testigos obligados a decir la verdad, el comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, implicado en el caso Koldo, el empresario Pérez Dolcet y el abogado Jacobo Teijelo, que en estos momentos ejerce la defensa de Santos Cerdán. Bueno, pues sin duda muy interesante lo que tenga que decir y esta intervención. En esa performance también estaba Pérez Dolcet. Recuerdan que cuando va Aldama y le empieza a decir eres una mentirosa, el que aparece y se mete en medio de la fontanera y Aldama es Pérez Dolcet, este empresario. Yo, sinceramente, si ustedes tienen unos minutitos estos días de vacaciones y un día pues no saben lo que hacer, yo me volvería otra vez a poner este vídeo porque verdaderamente es muy entretenido. Incluso puede llegar a ser divertido, aunque no tiene ni pizca de gracia lo que han hecho y lo que han estado haciendo durante tantos años. Bueno, 3 días después del balance, si se puede llamar de alguna manera, realizado por el presidente del Gobierno, más bien fue un mitin donde solamente se permitieron 4 preguntas de 4 periodistas y en donde, bueno, pues realmente el presidente del Gobierno hizo, no sé, como una especie de relato de un mundo imaginario en el que prácticamente nadie se siente identificado o que forma parte de él. Bueno, pues ha llegado el turno del presidente del Partido Popular, que por cierto, tampoco estuvo bien en esto de los medios. Primero, hay muchas críticas por parte de los gráficos, de los informadores gráficos que no pudieron tener acceso a la sala donde dio la rueda de prensa Alberto Núñez Feijóo. Hay que decir que los gráficos son fundamentales en el relato de la historia de España y de la historia universal de cualquier país del mundo. Los gráficos no son señores que van con un móvil o con una cámara de fotos y empiezan a hacer fotos sin ton ni son. Ellos también hacen información y es una información que ha sido fundamental y que es fundamental para comprender también la historia de que, si no, estaríamos hablando de la degradación física de un presidente del Gobierno, del maquillaje de Sánchez, de lo que refleja la cara del presidente del Gobierno si no existieran los gráficos. Claro, si al final la línea de imagen o la fotografía es la que te pasa la persona interesada o la organización interesada, tú puedes disimular y puedes ignorar u omitir información. Así que los gráficos, por supuesto, son más de lo que mucha gente piensa que son. Y luego, por otro lado, las preguntas. Creo que al final fueron 5 preguntas, 5 turnos de preguntas los que se dieron ayer a los periodistas que estaban cubriendo esta intervención del presidente del Partido Popular. Tampoco me parece demasiado. Es que no sé, en una situación de estas es que no pondría límite. Hombre, no consiste en estar ahí 3 horas, pero vamos, tampoco creo que fuese un impedimento el no poner límite. En fin, un balance desde luego totalmente diferente. Son 2 Españas distintas. El tono del líder del Partido Popular mantiene la dureza inaugurada en el Congreso de la Formación y se presenta como alternativa a Pedro Sánchez. Desde Génova, Alberto Núñez Feijóo ha repasado los casos de corrupción del PSOE, desde el procesamiento del fiscal general a la obligada dimisión del comisionado para la Dana por falsificar un título universitario. Ha señalado que el nivel de vida de los españoles ha empeorado y da por amortizado al Ejecutivo. Dice el presidente del Partido Popular que la legislatura acabará cuando le decidan los socios de Sánchez.
El balance de este bienio negro es amargo. Si hoy los ciudadanos se preguntan con respecto a hace un año, si pagar más impuestos les ha traído mejores servicios, la respuesta es no. Si llenar la nevera resulta más fácil, la respuesta es no. Si es más sencillo acceder a una vivienda, la respuesta es no. Si ¿hay más control en nuestras fronteras? La respuesta es no. Este curso también ha quedado claro que quien vino a ondear la bandera feminista, quitando esa legitimidad al resto del mundo, ha resultado estar rodeado de machistas. Ha quedado claro que el sanchismo es machismo. No ha presentado presupuestos porque no los habría sacado adelante. No ha sometido al debate a la nación porque no cuenta con una mayoría estable en el Congreso. Y no ha convocado elecciones porque sabe que las perdería. Si los socios van a pasar de ser encubridores a cómplices de la corrupción generalizada en España, no lo sé. Lo que sí sé es que nuestra obligación es estar preparados para el momento en el que los socios digan se acabó. A este gobierno le sobra legislatura y a España le sobra este gobierno. Bueno, pues este es un resumen de lo que dijo ayer Feijóo. Imagínense cómo estarán en el Gobierno y en el Partido Socialista para mandar a Óscar López a responder a Feijóo. Y esta fue su respuesta. En relación con las grabaciones, le diré, en este país hubo un caso de corrupción, hubo un gobierno y un partido que actuaron con contundencia y con rapidez. En el Partido Popular tenían montados los grandes almacenes de la corrupción. Planta primera, Gürtel, comisiones por obras y servicios. Planta segunda, Kitchen, policía patriótica para aspirar a rivales. Planta tercera, despacho de Hacienda, Montoro, beneficios fiscales para los amigos y persecución fiscal a los disidentes. Y planta última, gerencia, M. Rajoy. Esto es el PP. Por tanto, lecciones ninguna. Oiga. Bueno, pues este es Óscar López, que luego añadía y le felicitaba las vacaciones al señor Feijóo, le deseaba buenas vacaciones y le decía que no se fuese de vacaciones con el narco. Esta era la continuación del corte. Y le deseo al señor Feijóo buenas vacaciones y que no se haga y no se vaya de vacaciones y se haga fotos con el narco. Luego tendremos ocasión de recuperar este audio. Por cierto, que veremos a ver qué es lo que sucede con el fiscal general del Estado, porque se ha producido en las últimas horas un movimiento importante por parte del instructor, del juez Hurtado, que ha pues preguntado a las partes sobre la posibilidad de suspender durante el juicio oral al fiscal general del Estado. Y esto es algo importante e interesante, porque claro, se están abriendo una serie de posibilidades. Es tan inédito el hecho de que un fiscal general del Estado sea procesado, se tenga que sentar en el banquillo y al mismo tiempo se niegue a renunciar a su cargo, y al mismo tiempo se tenga que sentar en el banquillo cuando la representación de la Fiscalía van a ser sus empleados. Es decir, él va a ser el superior de los fiscales que ejerzan durante ese juicio, que es otra cosa absolutamente anómala. Bueno, pues lógicamente Hurtado, el magistrado, está abriendo un abanico de posibilidades. Veremos a ver finalmente qué es lo que sucede. García Ortiz podría ser apartado de manera cautelar de la Fiscalía General del Estado. El juez Hurtado ha dado un plazo de 3 días a las partes para que se pronuncien sobre la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, que considera que no puede seguir en el cargo después de que el Supremo confirmase su procesamiento, acusado de revelar datos privados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La acusación popular considera imprescindible que sea apartado del cargo para garantizar el correcto desarrollo del proceso. Después de conocerse ese procesamiento de García Ortiz, Margarita Robles abría la puerta a su dimisión. Decía la ministra que cada uno debe saber lo que tiene que hacer en función de su responsabilidad y mostraba su apoyo al Tribunal Supremo. Su postura abría una grieta en la férrea defensa del Gobierno al fiscal general. La vicepresidenta María Jesús Montero insistía en la inocencia de García Ortiz y obligaba a Robles a matizar sus palabras. No la escuché, pero desde luego el fiscal general está haciendo y ha hecho un trabajo magnífico al frente de esta institución. Insisto, tiene el aval del presidente del Gobierno y ojalá esta situación se termine de aclarar definitivamente, que yo espero que sí, porque espero que se conozca la verdad. Yo no creo que sea un tema de marcarse o desmarcarse. Yo creo que lo que dije es una cosa clarísima. Dejemos trabajar a los tribunales y al final las dimisiones son siempre hechos personales. No estamos hablando de ceses. El Gobierno de España no puede cesar a un fiscal, lo cual es una garantía de funcionamiento en una democracia. No hay ninguna posibilidad de cese. Bueno, se dan ustedes cuenta de la diferencia de argumentario que hay en función del asunto y la persona y el ministro, la persona del Gobierno que hable.
el Partido Socialista y el Gobierno está en tal punto de crisis que ya ni en el argumentario se ponen de acuerdo para exponer o hacer una réplica a cada una de las cuestiones que están surgiendo. Por ejemplo, el tema de los presupuestos generales, la presentación o no de los presupuestos, que se supone que es la presentación de los presupuestos, la elaboración, es que ni ellos mismos se ponen de acuerdo y ni ellos mismos se creen lo que dijo el presidente del Gobierno el pasado lunes en ese balance. Rubén Fernández, ¿qué tal estás? Buenos días. Buenos días. El Gobierno tiene un problema de credibilidad con respecto a los presupuestos y esto es algo que asumen en privado, ya que prometieron que también los presentarían en 2024 y 2025 y luego no lo hicieron. Así que ahora les toca explicar qué les diferencia de otras veces. María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Bueno, presentar los presupuestos, oiga, es presentar los presupuestos, hacer lo que estamos haciendo ahora, que es trabajar en el entorno del Gobierno para tener las mejores cuentas públicas posibles para el año 2026 y posteriormente llevar la senda de estabilidad al Congreso de los Diputados para que tenga el visto bueno de su señoría y el techo de gasto. Pese a que dicen esta vez será diferente, pese a que el año pasado el techo de gasto se aprobó por el Gobierno, pero luego quedó varado en el Congreso. No se puede dar el pistoletazo de salida si no es con la seguridad de que uno tiene capacidad de poder aprobarlo. Y ese es el ánimo del Ministerio de Hacienda, el mío propio. Mientras firman el cupo catalán a Esquerra y prometen que a la vez no habrá discriminaciones al resto de comunidades. España, mientras que yo sea ministra de Hacienda y haya un gobierno de progreso en este país, ningún privilegio va a haber en un territorio respecto a otros territorios. Lo hemos dicho siempre y trabajamos en la reforma de un modelo que tiene que aportar. Pese a que el pacto con Esquerra para impulsar la agencia tributaria en Cataluña sigue adelante. Es la mañana. Es radio. Tu avisador de radar es legal y te traigo la información del tráfico. Vamos con nuestro RadarBot. Yo les estoy comentando, ¿no? Además es que ya enseguida voy a coger el coche, me voy a ir de viaje y no quiero ningún tipo de sorpresita. Me he bajado la aplicación RadarBot, 100% española, me avisa de todos los radares, los fijos, los de tramo, velocidad media, los puntos negros. Es que no quiero regresar de vacaciones con multas porque de verdad no me da para más. Así que yo les aconsejo lo mismo, que se descarguen ya gratis RadarBot desde la tienda de aplicaciones. Y en este punto, cuando son las 7:29, hoy un poquito más tarde, las 6:29 en Canarias, con Matías Medino. ¿Qué tal, Matías? Buenos días. Muy buenos días. Vamos a conocer cómo se circula y sobre todo los últimos datos y recordar a la gente que siguen siendo jornadas muy complicadas para la conducción. Sí, pues efectivamente Tráfico mantiene activada la operación 1 de agosto que entró en vigor ayer, día jueves, ante la previsión de casi 7 millones de desplazamientos por carretera en los próximos días y por la operación salida de principios de mes. Y a esta hora en Madrid hay tráfico muy lento en la M30 desde Puente de Vallecas hasta Ventas por las obras del soterramiento de la arteria en esta zona. En el centro de la ciudad el tráfico es fluido con cortes en Atocha y Avenida del Mediterráneo, algunas retenciones en Castellana, Recoletos, Alcalá, Gran Vía y Princesa y tráfico muy lento en O'Donnell, Delicias y Santa María de la Cabeza. Recuerden además que en Conde de Casal quedan cortadas las conexiones con la A3 en ambos sentidos y la salida desde la M30 sentido sur por las obras de la línea 11. Comprobamos ahora cómo se circula en el resto de carreteras españolas. DGT, José Antonio Pedrosa, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Pues hasta ahora pendiente de dos accidentes que complican la circulación. Uno de ellos en Guipúzcoa, en la carretera 8 en Orius, sentido Bilbao, y otro en Cádiz, la 7 en Guadacorte, sentido Málaga. En esta hora se complican las salidas de Madrid por la A3 en Rivas y también van a encontrar tráfico intenso en la carretera 8 en Guipúzcoa, en Zumaya y Deva, todo ello sentido Cantabria. Ya les recordamos que hoy continúa esa operación salida que va a durar todo este fin de semana, por lo que encontrarán un mayor número de desplazamientos en las carreteras, especialmente en las zonas costeras de la península y de salidas y entradas de los principales núcleos urbanos, por lo que les pedimos que antes de emprender la marcha se informen del estado de la circulación. RadarBot te ayuda a disfrutar de una conducción tranquila, segura y sin multas. Siguen escuchando Es la Mañana de Federico en Es Radio y con Silvia Ribeiro y Jaime Fernández vamos a contarles más noticias. Les cuento rápidamente que comienzan a subir las temperaturas, nos adelantan ya y nos avanzan ya los expertos en la segunda ola de calor del verano que nos va a acompañar probablemente hasta el próximo miércoles, en donde se van a alcanzar más de 40 grados en muchos puntos peninsulares. A esta hora en Madrid tenemos 20 grados, vamos camino de los 35 y la máxima nacional hoy se va a registrar de nuevo en Badajoz con 40 grados. Lógicamente las altas temperaturas
impiden que se sofoquen con mayor celeridad los 3 incendios que se han declarado en diferentes puntos de la península. Vamos a repasarlo. Silvia, buenos días otra vez. ¿Qué tal, Rosana? Las llamas golpean duramente la península con incendios repartidos por todo el territorio. Destacan los de Ávila, a Cañiza, en Pontevedra y también el de la comarca extremeña de las Urdes. Los bomberos han conseguido perimetrar las llamas en la provincia abulense. En Acañiza crecen las sospechas de que sea un incendio provocado al iniciarse en 5 puntos diferentes al mismo tiempo. Y en las Urdes se ha podido controlar el 80% del perímetro, pero mantiene a los efectivos de bomberos alerta tras arrasar más de 2.700 hectáreas. Abel Bautista, consejero de presidencia de la Junta de Extremadura, se muestra optimista con esta evolución. Podemos ser relativamente optimistas en cuanto a la evolución del incendio, pero no podemos decir que esto haya terminado. Esos 2 kilómetros de línea de contención son muy importantes y habrá que seguir durante toda la mañana de hoy con unas condiciones meteorológicas muy favorables. Imagínense ustedes cuántos días tienen que trabajar para pagar impuestos. Estarán diciendo, bueno, pues 80. No. 120. No. 200. No, tampoco. Más de 200, sí. Más de 200. 228 días trabajamos para pagar impuestos. 228 días. No está mal, ¿eh? No está mal. A partir del día 228 del año usted empieza a trabajar para sí mismo. El resto los trabaja para Hacienda, para pagar los impuestos. Bueno, pues España supera con mucho el resto de los países de nuestro entorno, por supuesto, y dentro de España, pues algunas comunidades autónomas que les va a sorprender. Me encanta porque el próximo día 18 de agosto se va a celebrar el Día de la Liberación Fiscal. Esta denominación y este día me encanta. Yo me voy a apuntar, voy a venir aquí de las vacaciones el día 18 para secundar esta manifestación y los actos de festejos del Día de la Liberación. Yo lo secundo. Los españoles tienen que trabajar cada año más días únicamente para pagar impuestos. En 2025, cada ciudadano ha dedicado de media 228 días de trabajo para satisfacer al fisco, lo que supone 16 más que en 2024. En consecuencia, el denominado Día de la Liberación Fiscal se retrasará finalmente hasta el 18 de agosto. Según los últimos datos de la Fundación Civismo, este aumento de la presión impositiva del Ministerio de María Jesús Montero implica un incremento del esfuerzo fiscal de hasta un 7,5% en apenas un año. En Cataluña, además, dedican 11 días más al pago de impuestos que los madrileños por la presión fiscal adicional del gobierno de Illa. Precisamente la agencia tributaria catalana no va a estar operativa hasta el año 2028. Todo ello a pesar de que el acuerdo inicial entre el PSC y la Esquerra para investir a Illa como presidente establecía que el fisco catalán debía asumir la gestión de todo el IRPF, que supone 25.000 millones de euros en el año 2026, el próximo año. El objetivo, según la Generalidad, es que la Hacienda propia acabe asumiendo la recaudación de todos los tributos. Escuchamos a la consejera de Economía del Gobierno catalán, Alicia Romero. La gestión la tenemos que hacer de una manera muy segura porque yo creo que los catalanes no querrían que nosotros gestionemos peor que el Estado. Es decir, si hacemos algo que sea para hacerlo mejor. Y el enviado de Donald Trump a Oriente Medio se desplaza a Gaza para supervisar la distribución de la ayuda humanitaria. Steve Witkoff, enviado especial de la Casa Blanca en Oriente Medio, a lo largo del día visitará los puntos de entrega de comida y se reunirá con la población palestina. Lo hará acompañado por el embajador estadounidense en Israel, un día después de haberse reunido con Netanyahu con el objetivo de garantizar el plan de entrega de alimentos frente a la severa crisis de hambruna en la franja. Una ayuda que Donald Trump ha advertido se estaría desviando. Le escuchamos. Alimentamos a los niños. Hicimos una contribución una semana atrás de $60 millones. Todo iría a la comida. Solo esperamos que la comida vaya a las personas que la necesitan, porque cuando haces algo allí, se lo llevan. Jamás o alguien, pero se lo llevan. El Parlamento ucraniano restablece por unanimidad la independencia de 2 agencias anticorrupción del país. Volodymyr Zelensky ha tenido que retroceder en la ley aprobada hace apenas 9 días que eliminaba esa autonomía, obligado por las protestas masivas y la presión de la Unión Europea. Bruselas acoge con buenos ojos la ley, pero exige más avances democráticos. Por su parte, Rusia responde al ultimátum de Donald Trump sobre el alto al fuego y Putin lanza un ataque civil sobre Kiev que ha dejado al menos 12 muertos y 135 heridos. El presidente Zelensky ha hecho balance de este ataque. El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania y todos los servicios pertinentes continuarán trabajando mientras sea necesario.
Se está buscando a personas bajo los escombros y más de 100 personas ya han recibido asistencia. Muchas han resultado heridas o lesionadas, incluidos 14 niños, y decenas de personas se encuentran actualmente hospitalizadas. Agradezco a los rescatistas, a nuestros policías, a cada médico, a cada enfermera y a todos los que participaron en la asistencia. Bueno, balance de ciclo y de año de televisión española nefasto, absolutamente horroroso y nefasto para los intereses de los consumidores de información de televisión española. Ha habido un Consejo de Radio Televisión Española hace tan solo unos días en donde, bueno, pues allí se plantaron muchos de los representantes de informativos para presentar sus quejas ante el máximo de los representantes, ante la máxima de las autoridades, José Pablo López, al que, bueno, más o menos le vinieron a decir que con la entrada en emisión de dos programas, en concreto Malas Lenguas y Mañaneros, los presentados por Javier Ruiz y por Jesús Cintora, pues deja a Televisión Española a los pies de los caballos en lo que en la materia informativa se refiere. Bueno, advierten con que a partir de septiembre volverán, ¿se acuerdan ustedes?, a esas movilizaciones de los famosos Viernes en Negro. Bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa finalmente. Yo la verdad es que hasta que no lo vea no me lo voy a creer. El organismo se ha plantado ante la dirección de José Pablo López, con duras críticas especialmente al programa Mañaneros presentado por Javier Ruiz y Malas Lenguas por Jesús Cintora. Denuncian además la falta de imparcialidad y las intromisiones en el trabajo de los servicios informativos y de no apostar por los trabajadores de la casa tras la constante contratación de productoras externas. El Consejo incide en un gran malestar entre la plantilla e insiste en la preocupante situación de los programas informativos al no separar, dicen, la opinión de la información ni tampoco por parte de los presentadores. Es la mañana. Es radio. Son las 7:46. Luis Fernando Quintero, ¿qué tal estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Bueno, he leído el titular del Libre Mercado y de repente un escalofrío me ha recorrido el cuerpo. Llega el día D de las pensiones. Las jubilaciones masivas del baby boom ponen en jaque al sistema. Bueno, es una de las realidades. Hay muchos días de los que vamos mirando. Acababais de contar el estremecedor día de la liberación fiscal. Digo estremecedor porque cada vez se va más lejos. Ahora, a mediados finales de agosto, 18 de agosto creo que es el día de la liberación fiscal. Bueno, va a llegar un día que va a coincidir con fin de año. Sí, no, bueno, ese día ya será el día en el que Hacienda directamente nos saque todos los cuartos. Bueno, pues hay otro día que es el día de las pensiones. Sabemos que el sistema de reparto que tenemos en España es un sistema con los pies de barro, que va a tener unas dificultades muy importantes, que ya ha supuesto la quiebra técnica de la hucha de las pensiones, que con las cotizaciones sociales, aunque nos las han subido de una manera brutal durante los gobiernos de Pedro Sánchez, no alcanza para pagar las pensiones, y el gran miedo que los expertos estaban apuntando debido a esa pirámide demográfica que tenemos en España es que el día en el que los baby boomers, aquella generación que fue muy notable, empiecen a jubilarse, bueno, pues que el sistema va a empezar a sufrir de una manera muy importante. Estamos hablando de la generación nacida a partir de los años 60, ¿no? Eso es. Los nacimientos 60, se multiplicaron 75, del 60 al 75 en esa década y media. Fue muy notable el incremento de la natalidad, y todas esas personas pues entrarán en jubilación en los próximos años desde ya. Son las famosas imágenes del nodo de metiéndose 10 personas en un 600 o en un Sencamil, ¿no? Bueno, pues ahí es como... Bueno, pues ahora se irán a por la pensión. Todos ellos, y esto va a suponer una tensión enorme para el sistema. Recordemos que uno de los peores datos económicos que tenemos encima de la mesa es que en España ya cada persona del sector privado activa está manteniendo a más de un pasivo en España, es decir, que ya hace falta más de una nómina para mantener a las personas que viven del salario público, empleados públicos, jubilados, parados, pensionistas y ese largo etcétera, que ya supera al número de personas que trabajan en el sector privado. Es estremecedor, desde luego, el día de las pensiones. Si le metemos más presión a eso, pues claro. Llevémonos la mano al bolsillo. De Good Mazo, que me encanta, la humillación a los españoles. Sí, nos recuerda Manuel Fernández Ordóñez en su artículo semanal en Libre Mercado
que todo lo que estamos viendo, y esta semana hemos tenido muchas informaciones que apuntaban en esa dirección, pues por ejemplo Red Eléctrica diciendo que los seguros que tiene, que no piensa pagar un duro de las reclamaciones que le están haciendo por el famoso apagón del 28 de abril. Lo que nos está contando Mafo en este artículo es que aunque vivimos el mayor apagón eléctrico de nuestra historia, Red Eléctrica sigue sin asumir ni una sola responsabilidad. No ha querido asumir responsabilidad alguna o reconocer siquiera responsabilidad alguna en el evento, en el gran apagón que sufrimos, pese a que es la operadora de la red, que es lo que decimos, o sea, es la que estaba al mando de la nave, del funcionamiento de la red eléctrica en España justo cuando se cae. Alguna responsabilidad tienes que decir, oiga, pues vamos a ver el fallo, la responsabilidad es nuestra, ya veremos qué ha pasado, ya sabemos qué ha pasado, no se preocupen ustedes que tomaremos medidas. Esto no ha sucedido nunca. Nada, aquí nadie asume en absoluto. Bueno, pues esa es una humillación para todos los españoles, porque desde fuera de nuestras fronteras, que es uno de los aspectos que apunta Mafo, esto no se ve con buenos ojos. Bueno, y vamos con la OPA, más titulares, el culebrón del verano. Es una de las noticias del día, desde luego, en la prensa de papel. Onur Gens, el consejero delegado de BBVA, es la imagen prácticamente de todos los periódicos. Y atención, porque el mensaje que está dando es la primera vez que lo escuchamos, porque hasta ahora Carlos Torres, Onur Gens, toda la gente del BBVA daba por hecho que la OPA iba a salir, tenían la esperanza de que así fuera, han asumido todas las condiciones que le han ido poniendo, pues, desde el regulador hasta el gobierno, con la consulta pública mediante, y han estado esperanzados porque saliera la OPA, considerando que tenían una oferta muy buena. Onur Gens lo que ha dicho y lo que se refleja en los periódicos es: si la OPA del Sabadell no sale adelante, no pasa nada, pelillos a la mar. Claro, ya cuando uno lee este tipo de mensajes dice, a lo mejor es que ya están empezando a dudar que realmente pueda salir adelante. BBVA repartirá 36.000 millones a sus accionistas, que es uno de los grandes anuncios que se hicieron ayer después de los resultados que obtuvo la compañía. Y bueno, pues ese mensaje de la dirección del BBVA, donde dicen que bueno, que si sale adelante la OPA fenomenal, pero que no hay garantías de que se consiga. Bueno, pues estaremos muy pendientes, desde luego, de todas las novedades que se vayan produciendo. Mira, te voy a decir, ¿a ti te gusta conducir? Mucho. ¿Te gusta mucho conducir? Bueno, pues a partir de las 8:15 aproximadamente vamos a hablar con Álvaro Gómez. Él es el director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Sabes que estamos en plena operación salida del mes de agosto. Se prevén millones de desplazamientos en los próximos días, cerca de 7 millones de desplazamientos, pero más de 50 millones de desplazamientos durante todo el mes de agosto. Pero fíjate, quédate con el siguiente dato, un dato muy preocupante. Solamente en el mes de julio, hemos cerrado el mes de julio con 111 personas fallecidas en las carreteras, de las cuales 36 de ellas son motoristas. Pero los desplazamientos en moto solamente suponen el 3%. Es terrible. Más del 30% de fallecimientos con el 3% de representación. Es un ratio horroroso. Es un ratio horroroso. Con él vamos a hablar de estas cifras que arroja, bueno, pues este balance trágico del verano. Es el balance trágico de todos los veranos, pero realmente tenemos que poner, yo creo que el énfasis, ¿no?, en determinados aspectos, en determinados puntos, y creo que puede ser una conversación interesante con el señor Gómez, que ya te digo es el director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Con él vamos a charlar en unos instantes. Y luego en la tertulia, Paco Maruenda y Alejandro Vara. Bueno, que siempre es una combinación perfecta, así que hablaremos también con ellos de muchísimas cuestiones, entre otras, bueno, pues el balance que hizo ayer Alberto Núñez Feijóo, dando por finiquitada la legislatura. Digo yo que es una especie de epílogo, no sé si con demasiadas esperanzas, porque me parece a mí que Sánchez de momento no se va a ir, va a estar ahí bien pegadito como una lapa. Así que, bueno, ahora enseguida lo vamos a comentar. Se van a quedar con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y en unos instantes más información y nuestra tertulia. Es Radio.